Muy buenos días, mi nombre es Luis Francisco Tapiero, el nombre de mi compañero es Miguel Alberto Mendivelso Pérez. Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, y el día de hoy vengo a explicar un ejercicio de la materia de cálculo vectorial, que es el siguiente. Nos dice el ejercicio hallar tres números positivos x, y, z que satisfagan las condiciones dadas. Entonces, primero, la suma es 30 y la suma de sus cuadrados sea mínima. Entonces tenemos que x más y más z sea igual a 30, la primera condición, y que la suma de sus cuadrados sea mínima. O sea que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado sea mínima. ¿Cómo hacemos para hallar la parte que dice que sea mínima? Entonces tenemos que representar esa condición como una función que vamos a llamar la función c, que va a depender de x, y, z, y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bueno, ya después de tener nuestra función c, lo que procedemos es a derivarla con el fin de hallar los valores para cada una de las variables, y estos valores, al ser producto de una derivación, van a ser los mínimos. Pero entonces, para que nos quede mucho más fácil derivar la función, lo que hacemos es dejarla en función de dos variables únicamente, de x y y, o puede ser xz o yz, bueno, independientemente el orden que le quieran dar, pero que quede en función de dos variables. En nuestro caso, tomamos la información anterior que nos dice que la suma debe ser igual a 30. Yo voy a despejar z para que me quede la función c dependiendo de x y y únicamente. Entonces, despejando aquí z, nos va a quedar igual a 30, x está positivo, pasa a negativo, y positivo pasa a negativo. Aquí tendríamos a z en función de x y y. Entonces ahora colocamos que c en función de x y y va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado más, era z al cuadrado, pero entonces reemplazamos por la expresión que acabamos de hallar y nos queda 30 menos x menos y esto elevado al cuadrado. Ya ahora sí tenemos nuestra función c en función de x y y únicamente. Ahora procedemos a derivarla en función de x y en función de y, teniendo en cuenta que cuando derivemos en función de x, y se va a comportar como una constante, por lo cual su derivada va a ser 0, y cuando derivemos en función de y, x se va a comportar como constante y por ende va a ser igual a 0. Entonces procedemos a derivar. Nos queda que la derivada de c, la función c, con respecto a x va a ser igual. Derivada de x al cuadrado, 2x, más derivada de c con respecto a x de y al cuadrado. Entonces, como decimos, se comporta como constante, entonces es 0, más la derivada que tenemos acá elevada al cuadrado. Entonces, recordemos que es la derivada de la expresión por su derivada interna. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 2 factor de 30 menos x menos y por su derivada interna. Pero entonces, como estamos derivando respecto a x, entonces 30 se comportaría como 0. La derivada de x nos quedaría menos 1. Y y se comporta como constante, entonces 0. Entonces nos queda de esta manera únicamente. De lo cual entonces vamos a tener que 2x más 0, ya no lo coloco, nos queda menos 1 por 2, entonces nos queda menos 2 factor de 30 menos x menos y. Esto va a ser igual a 2x más, abrimos paréntesis, menos 2 por 30, operamos lo que está en paréntesis, menos 2 por 30 menos 60, menos por menos da más, entonces nos queda más 2x, menos por menos 2 da más, entonces nos queda más 2y.
operamos con los signos para sacar los términos que están entre el paréntesis y poder operar, y nos queda 2x, más por menos da menos, 60, más por más da más, 2x, más por más da más 2y. Y procedemos a sumar términos semejantes, que sería 2x con 2x, 4x, más 2y, menos 60. Entonces esa sería nuestra primera derivada parcial de c con respecto a x. Ahora procedemos a hacer la misma derivada, pero ya no con respecto a x, sino con respecto a y. Vamos a hacer aquí este recuadro, un poquito más pequeño. Entonces nos dice que de la derivada de c con respecto a y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, en este caso ahora es x la que se va a comportar como constante, entonces 0 más derivada de y al cuadrado, 2y, más la misma situación que se presentó ahorita, abrimos paréntesis, entonces sería 2, baja el 2, factor de 30 menos x menos y por su derivada interna. Entonces, como dijimos, 30 se comporta como constante 0, x se comporta como constante 0 porque estamos derivando con respecto a y, y únicamente nos quedaría la derivada de menos y, que sería menos 1. Esto nos queda igual, entonces ya no colocamos el 0, nos queda 2y más, abrimos paréntesis, menos 1 por 2, menos 2, factor de 30, menos x menos y. Esto va a ser igual a 2y. Y entonces acá continuamos. 2y más, paréntesis, menos 2 por 30, menos 60, menos 2 por menos x más 2x, menos 2 por menos y más 2y. Cerramos paréntesis. Ahora procedemos a sacar cada término multiplicándolo por el signo que antecede el paréntesis. Entonces nos queda 2y, más por menos da menos, menos 60, más por más da más 2x, más por más da más 2y. Y ahora procedemos a sumar los términos semejantes. Entonces nos quedaría 2y más 2y, nos quedaría 4y, más 2x, menos 60. Y esta sería nuestra derivada de c con respecto a y. Entonces ya en este caso tenemos las dos derivadas parciales de c, de la función c, con respecto a x y con respecto a y. Bueno, ya teniendo la derivada de c con respecto a x y la derivada de c con respecto a y, lo que sigue es igualar las dos ecuaciones a 0 y nos quedaría de la siguiente forma. 4x más 2y menos 60 es igual a 0 y 4y más 2x menos 60 igual a 0. Lo que tenemos acá son dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que ya todo el mundo sabe, que se puede desarrollar de diferente forma, como es sustitución o igualación, etc., con el fin de hallar los valores para cada variable, valores de x y valores de y. Entonces, en mi caso, lo voy a hacer de la siguiente manera. Esta va a ser mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. De la ecuación número 1 voy a despejar x. Entonces me queda de la siguiente manera. 4x igual, el 60 estaba negativo, lo paso positivo, y el 2y estaba positivo, pasa negativo. Ahora x igual, el 4 está multiplicando a la x, pase a dividir a cada uno de los términos. 60 dividido entre 4, 15, y menos 2y dividido entre 4 nos queda menos un medio de y, o y sobre 2. Ya tenemos el valor de x en función de y. Y esto lo voy a llamar 3, lo podemos estar llamando 3. Ya con este valor de x, lo que procedo es a reemplazar
3 en 2. Entonces, reemplazo 3 en 2. Y me queda de la siguiente manera. 4y más 2, pero en vez de colocar la x, coloco el valor que hallamos acá, que sería 15 menos y sobre 2. Menos 60 igual a 0. Procedemos a operar aquí lo que tenemos para empezar a dejar solo las y, y nos queda 4y más 2 por 15, 30. 2 por y nos daría 2y. Y como está sobre 2, entonces se cancela los 2 y nos queda más por menos, da menos, entonces nos quedaría menos y menos 60 igual a 0. De aquí entonces sumamos términos semejantes. 4y menos y, 3y. 30 positivo menos 60 nos da menos 30 igual a 0. Vamos a despejar y, entonces nos queda 3y es igual a 30, el 30 pasa positivo, y igual a 30 sobre 3, y nos quedaría que y es igual, 30 dividido en 3, 10. Ya hallamos el valor de y. Ahora, con este valor hallado, lo reemplazamos en x, que sería nuestra ecuación 3, para hallar el valor de x. Y nos quedaría de la siguiente manera. X igual a 15 menos, pero ahora el valor que hallamos de y, 10 sobre 2. Y de esta manera nos quedaría x igual a 15 menos 5. 10 dividido en 2, 5. 15 menos 5, 10. Y ya hallamos el valor de x y y. Bueno, ya teniendo los valores de x y y, procedemos a hallar el valor de z. ¿Cómo vamos a hallar el valor de z? Como al inicio que planteamos la ecuación que nos decía que la suma de estos tres números es 30. Y que entonces nos decíamos que x más y más z era igual a 30, de donde despejamos z y z nos quedó de la forma que z era igual a 30 menos x menos y, según esta condición. Y como ya hallamos los valores de x y y, lo único que hacemos es reemplazar. Y nos queda 30 menos 10 menos 10. Por ende, z nos va a dar igual a 10. Ya tendríamos los tres valores, como nos los pide el número, tres números positivos, que su suma sea 30. Entonces lo comprobamos. Recordemos que habíamos dicho que x más y más z debe ser igual a 30, como lo dice la condición. Entonces tenemos que 10, que es el valor de x, más 10, que es el valor de y más 10, que es el valor de z, va a ser igual a 30. Y pues obviamente 30 igual a 30. Entonces la primera condición no la cumple. Y nos decía que la suma de sus cuadrados sea mínima. Esto quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado debe darnos el valor menor posible. Con los datos que hallamos, esto nos quedó de la siguiente manera. 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Y esto va a ser igual. Entonces, 10 por 10, 100, más 100, más 100. Y esto será igual a 300. Ese es el valor mínimo de sus cuadrados. ¿Cómo lo podemos comprobar? De pronto podríamos cambiar uno de los números o los dos. Vamos a hacer una pequeña comprobación para determinar que sí es cierto que esta es la forma de que sus cuadrados sea mínima. Por lo menos lo podemos hacer de la siguiente manera. Que x valga 5 al cuadrado, y valga 10
al cuadrado, y que z, para completar que sea la suma 30, aquí tenemos 15, entonces z tendría que valer 15 al cuadrado. Pero esto entonces nos va a dar igual a 5 por 5, 25, 10 por 10, 100, y 15 por 15, si no estoy mal ya, aquí con la calculadora rápidamente, 15 por 15, 225. Y esto nos va a dar, como podemos observar, 325 más 25, 350. O sea que quiere decir que los primeros tres números que hagamos nos da menor. Y así podríamos seguir haciendo sucesivamente con diversos números. Variar aquí podríamos colocar un 3, un 7, que esto nos daría 10 y 20 al cuadrado. Pero nuevamente lo podemos hacer en la calculadora y nos daremos cuenta que nos va a dar un número mayor que el que hallamos con los 10 números, con los 3 números que hallamos, que fueron el 10, que fueron x10, y10, z10. Y así concluimos el ejercicio. Muchas gracias.